Continuamos y tenemos que hablar de la lucha contra la violencia de género. Saludamos en esta entrevista vía Zoom al señor Luigi Burgoa, oficial de proyectos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Señor Luigi, bienvenido, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Realmente es un gusto enorme poder acompañarlos esta mañana y recordar un llamado que hicimos el pasado 25 de noviembre a las instancias subnacionales y nacionales del Estado boliviano referidas a la importancia de invertir en la prevención y en la atención de la violencia contra las mujeres. 16 días de activismo contra la violencia de género. ¿Qué significa esto? Significa que a un nivel global, Naciones Unidas ha hecho un llamado para que las organizaciones sociales, civiles, las personas, las familias y sobre todo las instancias estatales pueden unirse por 16 días a establecer acciones conjuntas en la lucha contra la violencia. Ese es un llamado global, ¿no? Porque estamos hablando de una situación que está afectando a las mujeres en todo el mundo y particularmente en el caso boliviano hablamos de cómo este fenómeno de la violencia ha afectado a las mujeres en una época de pandemia, ¿no?, por COVID-19. Pero además se ha realizado un estudio importante que tiene que ver, por supuesto, con la violencia de género en nuestro país, violencia que deriva además en los feminicidios y la situación de los hijos de estas víctimas, los niños que en la mayoría de los casos quedan huérfanos de padre y madre porque la madre fallece, el padre generalmente tras las rejas. Coméntenos un poco de este estudio que se ha realizado, por favor. Claro que sí. Justamente la semana pasada el UNFPA ha presentado el estudio sobre niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio en el departamento de Chuquisaca. Este es un estudio que ha sido realizado por el Centro Juana Zurduy con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y que ha visto cómo entre el 2013 y el 2019 se han dado las situaciones por abandono, negligencia, maltrato o indiferencia ante niños y niñas que han quedado huérfanos de feminicidio. El estudio ha investigado 19 casos de feminicidio, de los cuales 12 son casos de 12 representan a casos de víctimas que tenían niños y niñas que han quedado en la orfandad. Un estudio que se ha realizado solamente en Chuquisaca, pero imaginamos que abarca la realidad de las sociedades generalmente de todo el país. Así es, y lo más importante es cómo este estudio plantea en sus recomendaciones la urgencia de impulsar una política pública que permita atender y proteger a los niños y a las niñas víctimas del feminicidio. Llamámosle víctimas de feminicidio porque son víctimas directas de este caso de feminicidio y que en muchos casos quedan en la orfandad. Pero no solo una orfandad que tiene que ver con la muerte de su madre, sino también con una orfandad por parte de la familia del padre que en este caso disputa la tenencia y la protección de los niños y niñas. Y esto es muy importante que lo veamos en profundidad, sobre todo ante la vista de que la Defensoría del Pueblo a nivel nacional ya ha recomendado a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que justamente aborda esta temática y que plantea la necesidad de invertir recursos en la protección de estos niños víctimas de feminicidio. Y precisamente tomando en cuenta este ejemplo que nos dice de la Defensoría del Pueblo, ¿usted cree que en el país se está apoyando como se debería por parte de las autoridades, principalmente las instituciones vinculadas a la lucha contra la violencia de género? ¿Se están realizando los trabajos adecuados, las tareas, las capacitaciones adecuadas? Sí, creemos que hay importantes avances desde la promulgación de la Ley 348 en el Estado boliviano. Sin embargo, hay muchos vacíos que tienen que ver principalmente con la coordinación interinstitucional entre las instancias que han sido llamadas por ley para atender los casos de violencia, ¿no? Y que particularmente en la situación de la pandemia por COVID-19 se han visto mucho más afectadas y mucho más debilitadas. En Cochabamba particularmente, durante la época por confinamiento, se han identificado varios SLIMs y defensorías que han tenido limitada atención a las víctimas de violencia, que han tenido que cerrar sus puertas y que en muchos casos han dejado en una situación de desprotección a las víctimas de violencia. Además, en esta situación de rebrote, de posible rebrote por COVID-19, estamos viendo que
no en todos los casos, no en todos los planes municipales se está incorporando una línea de trabajo, una línea de prevención y atención a la violencia que obviamente está relacionada con el COVID, ¿no es cierto? O sea, las mujeres se quedan en casa, las mujeres se quedan cuidando a las personas enfermas, se quedan cuidando a los niños y niñas y que muchas veces se quedan conviviendo con su agresor. Entonces, es importante que los municipios, dentro de sus planes de lucha y de atención en temas de COVID-19, incorporen este importante componente que tiene que ver con la atención a víctimas de violencia. Y ya para terminar la entrevista, Luigi, ¿cómo podemos aportar nosotros desde nuestro hogar, desde nuestro lugar de trabajo, aunque no estemos necesariamente vinculados a una institución o a una organización que lucha directamente contra la violencia de género? ¿Cómo podemos como ciudadanos dar nuestro aporte en esta lucha? Muchísimas gracias por tu pregunta, porque justamente nos permite analizar cómo este tema del machismo se aprende en casa, ¿no? Cómo el machismo, que representa en muchos casos la violencia y esta intención de imponer tu voluntad sobre el otro, sobre la otra persona, se aprende en casa lastimosamente. Entonces, creemos que es muy importante que estas acciones de prevención también sean incorporadas en el día a día de nuestros hogares, ¿no es cierto? Que hablemos con nuestros hijos, nuestras hijas, principalmente con sus hijos hombres, ¿no? Creo que es momento de que enseñemos la importancia de no agredir a las mujeres, ¿no? Más allá de lo que hemos estado enseñando usualmente, que es a las mujeres a protegerse y a no sentir miedo en las calles o en los espacios privados. Creo que es momento en que hablemos con nuestros hijos y les hablemos de esta importancia de no agredir a las mujeres. Muchísimas gracias de verdad por como medio de comunicación unirse en este espacio, en esta campaña de 16 días de activismo en la lucha contra la violencia. No, los agradecidos somos nosotros, Luigi, por el trabajo también que realizan ustedes en todo el país, no solamente en Cochabamba. Hemos hablado con Luigi Burgoa, oficial de proyectos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Todos podemos aportar en la lucha contra la violencia de género. Gracias, Luigi. Continuamos.